Amelia baja los escalones de piedra fría, uno por uno, sosteniendo una lámpara de aceite que tiembla en la oscuridad húmeda del sótano. El silencio es pesado, interrumpido solo por el crujir de la madera vieja bajo sus pies descalzos. Se detiene en el último escalón, el corazón latiéndole tan fuerte que parece hacer eco contra las paredes de ladrillo antiguo. Frente a ella, escondida por décadas de polvo y olvido, una pared que no debería estar ahí. Ladrillos apilados de forma diferente al resto. Extiende la mano temblorosa y toca la superficie áspera. Está fría. Sus uñas rascan la mezcla suelta entre las piedras. Con una fuerza que no sabía que tenía, Amelia jala el primer ladrillo. Cede fácilmente, casi como si la hubiera estado esperando. Luego el segundo, el tercero. Un pequeño agujero se abre en la pared. Y entonces lo ve. Algo brilla entre las sombras. Todo su cuerpo se congela. Las lágrimas comienzan a rodar por su rostro sucio de polvo, dejando rastros limpios en su piel. Cae de rodillas en el suelo frío, llevándose las manos al pecho, sin poder respirar bien. ¿Qué acababa de encontrar Amelia? ¿Por qué esa casa enorme fue vendida por casi nada? ¿Y por qué nadie, absolutamente nadie en el pueblito, quería vivir ahí? Pero la pregunta más importante de todas es, ¿cómo una mujer destrozada por la traición, sin un centavo en la bolsa, humillada y abandonada por todos los que amaba, terminó exactamente en ese lugar, en ese momento? Porque lo que está escondido detrás de esa pared falsa es algo que nadie imaginaría, algo que fue dejado ahí a propósito, algo que esperó décadas por la persona correcta, una historia de dolor, de amor imposible, de secretos guardados en el silencio de las paredes antiguas. Y Amelia, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que a veces lo perdemos todo, para encontrar exactamente lo que siempre merecimos. Pero espérate, para entender lo que encontró en ese sótano, tenemos que regresar unos meses atrás. Tenemos que entender quién era Amelia antes de ese momento. Tenemos que conocer a la mujer que fue y el dolor que la trajo hasta ahí. Porque esta no es solo la historia de algo escondido en un sótano, es la historia de cómo la vida a veces nos quiebra completamente para reconstruirnos de una manera que nunca imaginaríamos. Y si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, vas a entender por qué algunas traiciones son, en realidad, liberaciones disfrazadas. Mira, si esta historia ya te está dando curiosidad, te voy a pedir algo. Suscríbete al canal ahora mismo. En serio, hazlo ahorita, porque lo que viene va a revolverle el corazón a cualquiera y no te vas a querer perder ni un solo detalle. Dale al botoncito rojo y quédate hasta el final, porque te juro que lo que Amelia encuentra en ese sótano va a dejarte sin palabras. No te vayas, ¿va? Porque apenas estamos empezando. Entonces respira hondo, porque lo que vas a escuchar ahora va a tocarte el corazón de una forma que no esperabas. Vamos a empezar por el día en que la vida de Amelia se derrumbó. 4 meses antes. Amelia tenía 35 años y creía tener una vida estable. No era rica, no vivía en una casota, pero tenía lo suficiente. Estaba casada con Ernesto desde hacía 12 años. 12 años compartiendo la misma cama, las mismas tortillas en la mesa, los mismos sueños de tener hijos algún día. Amelia trabajaba como maestra en una escuela chiquita del pueblo. Enseñaba a leer y escribir a los chamacos del barrio, esos que llegaban descalzos pero con ganas de aprender. Le encantaba su trabajo. Le daba sentido a sus días. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba el café de olla, dejaba el almuerzo listo para Ernesto y caminaba las 5 cuadras hasta la escuela con su vestido de algodón siempre bien planchado. Creía que su matrimonio era sólido. Claro, no era perfecto. Ernesto trabajaba en el aserradero y llegaba cansado, con aserrín pegado en el pelo y olor a madera fresca. A veces no hablaban mucho. A veces él se dormía antes de que ella terminara de lavar los platos. Pero ella pensaba que así era el matrimonio. Así era la vida de casados. Nunca sospechó nada. Nunca vio las señales, hasta ese martes de septiembre. Amelia salió más temprano de la escuela porque uno de los niños se había enfermado y tuvieron que cerrar el salón.
Caminó de regreso a casa con su bolsa de tela colgando del hombro, pensando en preparar algo rico para la cena. Tal vez unas enchiladas, que a Ernesto le gustaban tanto. Abrió la puerta de madera con su llave. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Dejó la bolsa en la mesa de la cocina y escuchó algo. Un ruido que venía de la recámara, como un susurro, como una risa ahogada. El corazón le dio un vuelco. Subió las escaleras despacio, sintiendo cómo cada peldaño crujía bajo sus pies. La puerta de la recámara estaba entreabierta. Empujó con la mano temblorosa, y ahí estaban: Ernesto, su esposo, el hombre con el que había compartido 12 años de su vida, y Dalva, su hermana menor, la muchacha que ella misma había cuidado cuando su mamá murió, la que había ayudado a criar, la que siempre le decía hermanita con esa voz dulce. Los dos, en la cama, en su cama, entre las sábanas que ella misma había bordado a mano durante meses. Amelia no gritó, no pudo. Se quedó ahí parada, con la mano todavía en el marco de la puerta, sintiendo como todo su mundo se hacía pedazos en silencio. Ernesto volteó, la vio, y ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzado. Solo dijo con una voz fría que ella no reconoció: ya era hora de que te enteraras. Dalva se cubrió con la sábana, pero sus ojos no mostraban arrepentimiento. Solo incomodidad, como si Amelia fuera una intrusa en su propia casa. Hermana, yo... empezó a decir Dalva, pero Amelia levantó la mano. No quería escuchar, no podía escuchar. Se dio la vuelta y bajó las escaleras tan rápido que casi se cae. Salió de la casa corriendo, sin rumbo, sin pensar. Corrió por las calles del pueblo mientras las lágrimas le nublaban la vista. La gente la veía pasar y cuchicheaban. Algunos la saludaban, pero ella no respondía. Llegó hasta el río y se dejó caer en la orilla, con el vestido mojándose en el lodo, sollozando con un dolor tan profundo que sentía que se le partía el pecho. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces habían estado juntos mientras ella trabajaba, mientras ella preparaba la comida, mientras ella soñaba con una vida feliz? La traición no era solo de Ernesto, era también de Dalva, su propia sangre, la niña que había protegido, que había alimentado, que había consolado cuando lloraba de noche extrañando a su mamá. Las dos personas que más confiaba en el mundo la habían apuñalado por la espalda. Y lo peor de todo era que en el fondo, muy en el fondo, una parte de ella lo había sentido. Esas miradas entre ellos en las cenas familiares, esas risitas cuando ella salía del cuarto, esos silencios incómodos, pero ella había ignorado su intuición. Había preferido creer que todo estaba bien. Ahora pagaba el precio de su ingenuidad. Esa noche, Amelia no regresó a casa. Durmió en la orilla del río, acurrucada contra un árbol, temblando de frío y de dolor. Cuando amaneció, tenía los ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Y ahí fue cuando se dio cuenta de algo terrible. No tenía a dónde ir. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que Amelia no podía despertar. Ernesto no perdió tiempo. A la semana ya había cambiado la cerradura de la casa. Cuando Amelia intentó entrar para recoger sus cosas, él la esperaba en la puerta con una cara dura como piedra. «La casa está a mi nombre», le dijo, cruzado de brazos. «Tú no tienes nada aquí». «Pero Ernesto, vivimos juntos 12 años. Yo también trabajé, yo también puse de mi sueldo para los muebles, para las...» «A mi nombre», repitió él. «Así quedó en los papeles cuando la compramos. Si quieres reclamar algo, búscate un abogado, pero te advierto que no tienes con qué pagarle». Y tenía razón. Amelia nunca se había preocupado por esas cosas. Confiaba en él, pensaba que el matrimonio era para toda la vida, que los papeles eran solo formalidades. Ahora se daba cuenta de lo tonta que había sido. Se quedó parada ahí en la banqueta, viendo cómo Ernesto le aventaba una bolsa con algunas de sus ropas y la puerta se cerraba en su cara. Pero lo peor no era perder la casa. Lo peor vino después. La familia. Amelia fue a buscar a su papá, don Heriberto, un hombre de casi 70 años,
que trabajaba como herrero en el pueblo. Pensó que al menos él la apoyaría, que la defendería, pero cuando tocó la puerta de la casa donde había crecido, su papá la recibió con una cara de decepción que le dolió más que cualquier golpe. ¿Qué hiciste para que tu marido te dejara por tu hermana?, fue lo primero que le dijo. Amelia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Papá, ¿me estás echando la culpa a mí? Una mujer tiene que cuidar a su hombre, mija. Si él se buscó a otra, fue porque tú no estabas cumpliendo, dijo don Heriberto, sin siquiera mirarla a los ojos. Dalva es joven, es bonita. ¿Qué esperabas? Es mi hermana, tu hija. Y tú también eres mi hija. Pero si Ernesto la prefiere a ella, algo habrás hecho mal. Amelia no podía creer lo que estaba escuchando. Su propio padre, el hombre que se suponía la protegería siempre. Además, continuó don Heriberto, Dalva vino a hablar conmigo. Dice que tú nunca fuiste cariñosa con Ernesto, que lo tratabas mal, que ella solo le dio el amor que tú no le dabas. Eso es mentira. Papá, yo lo cuidaba. Yo... No quiero problemas en esta familia, la interrumpió él. Ya tomé mi decisión. Dalva y Ernesto van a casarse, y tú vas a tener que aceptarlo y seguir adelante. ¿Casarse? Amelia sintió que le faltaba el aire. ¿Y qué hay de mí? Tú te las arreglarás. Ya eres grande. Y así, sin más, su papá cerró la puerta. Amelia se quedó ahí parada, sintiendo cómo el mundo se le venía encima. No solo había perdido a su esposo, no solo había perdido a su hermana, ahora también perdía a su papá, a su familia entera, los tíos, los primos. Todos tomaron el lado de Dalva. Es más joven, decían. Tiene derecho a ser feliz. Como si Amelia no tuviera derecho a nada. Las amigas del pueblo empezaron a evitarla. Cuando caminaba por la calle, las conversaciones se detenían. Las miradas se desviaban. Los susurros seguían sus pasos. Pobre muchacha, no pudo retener a su hombre. Seguro no era buena onda en la casa. ¿Viste cómo anda? Toda desaliñada. No me extraña que él se haya ido con la hermana. Amelia intentó seguir trabajando en la escuela, pero no podía. Lloraba en medio de las clases. Se quedaba mirando al vacío mientras los niños gritaban su nombre. No dormía, no comía. El dolor era tan grande que sentía que se ahogaba. El director de la escuela, don Rodrigo, la llamó a su oficina una tarde. Señora Amelia, entiendo por lo que está pasando, pero no puede seguir así. Los niños necesitan una maestra que esté presente, ¿me entiende? Lo siento, don Rodrigo. Voy a mejorar, se lo prometo. Ya hablé con el cabildo de la escuela. Hemos decidido que es mejor que tome un descanso permanente. Amelia lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Me está corriendo? No lo vea así. Solo creemos que necesita tiempo para arreglar su vida personal. Y así perdió también su trabajo. En 2 meses, Amelia lo había perdido todo. Casa, familia, trabajo, dignidad. Se quedó viviendo en un cuartito que le prestó Remedios, una antigua compañera de la escuela que sintió lástima por ella. Era un espacio minúsculo detrás de la cocina, sin ventanas, con un catre viejo y una cobija raída. Amelia pasaba los días acostada, mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a eso, cómo en tan poco tiempo su vida se había convertido en ruinas. Por las noches, escuchaba a Remedios y su esposo hablando en voz baja en la otra habitación. «No puede quedarse aquí para siempre», decía el esposo. «Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? Está destruida. Es tu problema, no el mío. Ya lleva 2 meses. Dile que se busque otra cosa». Amelia sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo más. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Una tarde, mientras lavaba ropa ajena en el lavadero público para ganar unas monedas, escuchó a 2 señoras hablando. «¿Ya supiste de la casa en San Miguel del Valle?», decía una. «¿Cuál casa?» «Esa que están vendiendo por casi nada. Dicen que el dueño murió hace años y nadie la quiere». «¿Y por qué no la quiere nadie?» «Pues dice que está bien rara, que se oyen cosas, que la gente que va a verla se sale corriendo». «Ay, esas son puras habladurías». «Puede ser, pero el abogado que la cuida está desesperado por deshacerse de ella.
La está dando por una miseria. Amelia dejó de frotar la ropa y prestó atención. Una casa, barata, en otro pueblo. Era lo que necesitaba. Un nuevo comienzo, lejos de todos los que la habían traicionado, lejos de las miradas de lástima y los susurros. Esa noche tomó una decisión. Juntaría lo poco que tenía y se iría a San Miguel del Valle, aunque tuviera que empezar desde cero, aunque no supiera lo que le esperaba. Cualquier cosa era mejor que quedarse ahí, muriendo en vida. El viaje a San Miguel del Valle fue largo y agotador. Amelia tomó el único autobús que salía de su pueblo al amanecer, con una maleta pequeña que contenía toda su vida, 3 vestidos remendados, un chal tejido por su abuela que ya había muerto, un par de zapatos viejos y la fotografía de su mamá, que era lo único que realmente le importaba. En la bolsa llevaba las monedas que había juntado lavando ropa durante semanas. No era mucho. Apenas le alcanzaba para el pasaje y tal vez para comer unos días, pero era todo lo que tenía. El autobús avanzaba por caminos polvorientos, atravesando pueblos pequeños, campos de maíz y colinas cubiertas de nopales. Amelia iba sentada junto a la ventana, viendo pasar el paisaje sin realmente verlo. Su mente estaba en otro lado, en la vida que había perdido, en la mujer que solía ser, en los sueños que se habían hecho pedazos. ¿Realmente valía la pena intentar empezar de nuevo? ¿O solo estaba alargando el sufrimiento? A veces pensaba que sería más fácil simplemente rendirse, dejarse ir, dejar que el dolor la consumiera por completo. Pero algo dentro de ella, algo pequeño pero terco, se negaba a morir. Después de 6 horas de viaje, el autobús finalmente llegó a San Miguel del Valle. Era un pueblito más pequeño que el suyo. Las casas eran de adobe y madera, con techos de teja roja. Las calles eran de tierra. Había una plaza principal con una iglesia antigua al centro, su campanario alto y blanco brillando bajo el sol de la tarde. La gente caminaba despacio, saludándose unos a otros. Los niños jugaban en las banquetas. Los vendedores pregonaban sus productos en el mercado que estaba instalado en la plaza. Era un lugar tranquilo, olvidado por el tiempo, perfecto para desaparecer. Amelia bajó del autobús con su maleta y se quedó parada en la plaza, sin saber qué hacer. No conocía a nadie, no tenía a dónde ir. Vio a una señora vendiendo tamales en un puesto de madera. «Disculpe, señora», se acercó tímidamente. «¿Usted sabe de algún lugar donde pueda rentar un cuarto? Algo barato». La señora la miró de arriba abajo con curiosidad. Amelia sabía cómo se veía, flaca, con ojeras profundas, el vestido arrugado por el viaje. «¿Eres nueva en el pueblo, muchacha?» «Sí, señora, acabo de llegar». No hay muchos lugares para rentar por aquí. La mayoría de las casas son de familias que llevan generaciones viviendo ahí. Pero la señora bajó la voz, como si fuera a contar un secreto. «¿Escuchaste de la casa que están vendiendo?» El corazón de Amelia dio un brinco. «Sí, por eso vine. ¿Sabe dónde puedo preguntar por ella?» La señora la miró con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y... «¿Lástima? ¿En serio te interesa esa casa?» «Sí, necesito un lugar donde vivir urgentemente». «Mija, esa casa...» La señora negó con la cabeza. «Nadie la quiere, y hay razones para eso». «¿Qué razones?» La señora se inclinó más cerca, bajando todavía más la voz. «El dueño, don Alejandro, murió ahí hace como 3 años. Era un hombre muy rico, pero vivía solo, sin familia cercana. Cuando murieron, encontraron la casa toda cerrada, con las cortinas corridas, como si él hubiera estado escondiéndose de algo. ¿Escondiéndose de qué? Nadie sabe. Pero desde entonces, la gente que ha ido a ver la casa dice que se siente rara, que se oyen pasos, que las puertas se abren solas. Algunos hasta juran que vieron sombras moviéndose en las ventanas». Amelia tragó saliva. «¿Y dónde está esa casa?» «Al final de la calle Juárez, subiendo la loma. Es la casa grande de 2 pisos con el portón de hierro. No tiene pérdida. Pero mija, te lo advierto, no es buena idea meterse ahí». «¿Quién tiene las llaves?» La señora suspiró, viendo que Amelia no iba a cambiar de opinión.
El abogado, don Mateo, su despacho está ahí, señaló un edificio pequeño al otro lado de la plaza. La Puerta Verde. Pero de verdad, muchacha, piénsalo bien. Amelia le dio las gracias y caminó hacia el despacho, apretando la maleta contra su pecho. No tenía miedo de casas embrujadas o sombras en las ventanas. Ya había vivido su propio infierno. ¿Qué más podía pasarle? El despacho de don Mateo era pequeño y estaba lleno de papeles y libros viejos. Un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes gruesos y cabello completamente blanco, estaba sentado detrás de un escritorio de madera tallada. Cuando Amelia entró, él levantó la vista y la estudió en silencio. «Buenas tardes», dijo ella con voz temblorosa. «Me dijeron que usted tiene una casa en venta». Don Mateo se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. «¿La casa de don Alejandro?» «Sí, señor». «¿Y tú quieres comprarla?» «Si el precio es justo, sí». Don Mateo la miró largamente, como si estuviera viendo algo más allá de su apariencia física, como si estuviera leyendo su alma. «Siéntate, muchacha». Amelia se sentó en la silla frente al escritorio, con la maleta todavía en su regazo. «¿Cómo te llamas?» «Amelia, señor». «¿De dónde vienes, Amelia?» «De San Rafael de los Pinos. Está como a 6 horas de aquí». «¿Y por qué vienes hasta acá buscando casa?» Amelia vaciló. No quería contar su historia. No quería revivir el dolor. Solo necesito empezar de nuevo. Don Mateo asintió lentamente. «Te perdiste todo, ¿verdad?» Las lágrimas amenazaron con salir, pero Amelia las contuvo. «Sí». «¿Familia?» «Ya no tengo». «¿Dinero?» «Casi nada». Don Mateo se recargó en su silla, estudiándola con esos ojos penetrantes detrás de los lentes gruesos. «Esa casa lleva 3 años vacía. He intentado venderla docenas de veces. La gente viene, la ve y sale corriendo. Dicen que está embrujada. Dicen que don Alejandro dejó algo malo ahí. ¿Usted cree eso?» Don Mateo sonrió tristemente. «Yo solo sé que don Alejandro era un buen hombre. Un hombre que sufrió mucho en vida, aunque nadie lo sabía. Y antes de morir, me pidió un favor muy específico». «¿Qué favor?» «Me pidió que encontrara a la persona correcta para esa casa. Alguien que de verdad la necesitara. Alguien que hubiera perdido todo, pero que todavía tuviera la dignidad de intentar levantarse». Amelia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué haría eso? Porque don Alejandro sabía lo que era estar roto por dentro y quería que su casa sirviera para algo bueno. Don Mateo abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento. «Voy a hacerte una propuesta, Amelia. Una propuesta extraña, lo admito, pero si la aceptas, la casa es tuya. ¿Cuánto cuesta?» «Casi nada. Una cantidad ridícula que probablemente puedas juntar en unos meses trabajando en lo que sea». Amelia no podía creerlo. «¿En serio? ¿Por qué tan barato?» «Porque hay una condición». Ahí estaba. Siempre había una trampa. ¿Qué condición? «Tienes que vivir en la casa por lo menos 6 meses. No puedes venderla ni irte antes de ese tiempo. Si después de los 6 meses quieres marcharte, eres libre de hacerlo. Pero tienen que ser 6 meses completos viviendo ahí». Amelia frunció el ceño. «¿Por qué 6 meses?» «Esas fueron las instrucciones de don Alejandro. No me preguntes por qué. Yo solo cumplo su voluntad». Era extraño, muy extraño. ¿Por qué alguien pondría una condición así? Pero Amelia no tenía opciones. No tenía dinero para rentar nada. No conocía a nadie en ese pueblo. Y ya estaba cansada de dormir en cuartos prestados donde no era bienvenida. «Acepto», dijo sin pensarlo 2 veces. Don Mateo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. «Entonces la casa es tuya, Amelia. Voy a preparar los papeles. Puedes mudarte hoy mismo si quieres». «¿Hoy? ¿Tienes otro lugar donde quedarte?» «No». «Entonces sí, hoy». Don Mateo le extendió un juego de llaves viejas y oxidadas. «La casa está al final de la calle Juárez. El portón principal tiene un candado. Esta llave lo abre. La puerta de entrada es esta otra. Y esta pequeña es del sótano, aunque…» Hizo una pausa. «No necesitas bajar ahí. No hay nada importante». Esa última frase quedó flotando en el aire.
No hay nada importante. ¿Por qué mencionaría el sótano si no había nada importante? Pero Amelia estaba demasiado cansada para hacer preguntas. Solo quería un lugar donde dormir. Un techo sobre su cabeza. Gracias, don Mateo. No me des las gracias todavía, muchacha. Espera a ver si sigues agradeciéndome después de la primera noche. Amelia salió del despacho con las llaves apretadas en su mano temblorosa. Caminó por las calles polvorientas de San Miguel del Valle, subiendo la loma hasta llegar al final de la calle Juárez. Y ahí estaba. La casa de don Alejandro. Era enorme, 2 pisos de altura, paredes de piedra y adobe, ventanas altas con postigos de madera cerrados. El portón de hierro estaba cubierto de óxido y enredaderas salvajes. El jardín era una jungla de hierbas malas y arbustos sin podar. La casa se veía triste, como si hubiera estado llorando durante años. Amelia metió la llave en el candado y lo abrió con un clic metálico. El portón crujió al empujarlo, como si no hubiera sido abierto en mucho tiempo. Caminó por el sendero de piedras hasta la puerta principal. La madera estaba hinchada por la humedad. Tuvo que empujar con fuerza para abrirla. El interior estaba oscuro. Olía a polvo, a humedad, a años de abandono. Amelia entró despacio, sintiendo cómo sus pasos hacían eco en el silencio pesado. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas inmóviles. Un reloj de pie en la esquina que ya no funcionaba. Una escalera de madera que subía al segundo piso. Y al fondo, casi escondida detrás de una cortina raída, una puerta que debía llevar al sótano. Amelia cerró la puerta de entrada detrás de ella. Por primera vez en meses, estaba sola de verdad, en una casa que nadie quería, en un pueblo donde nadie la conocía. Dejó caer la maleta en el suelo y se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso frío. Y ahí, en esa casa silenciosa y olvidada, Amelia finalmente se permitió llorar. Lloró por todo lo que había perdido. Lloró por la mujer que solía ser. Lloró por los sueños rotos y las promesas vacías. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando el llanto terminó, se quedó sentada ahí, en silencio, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por las rendijas de las ventanas cerradas. No sabía qué le esperaba en esa casa. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que al menos era su decisión. Nadie se la había impuesto. Nadie le había dicho qué hacer. Era ella, sola, enfrentando lo que viniera. Y tal vez, solo tal vez, eso era un comienzo. Los primeros días en la casa fueron extraños. Amelia pasaba las horas limpiando, tratando de convertir ese lugar abandonado en algo habitable. Quitaba el polvo de los muebles, barría el piso de madera, abría las ventanas para que entrara aire fresco. Era un trabajo agotador, pero lo necesitaba. Necesitaba mantenerse ocupada para no pensar. La casa era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía 6 habitaciones en total, 3 en la planta baja y 3 arriba. La cocina era amplia, con una estufa de leña antigua pero funcional. Había una despensa llena de frascos vacíos y latas oxidadas. El comedor tenía una mesa larga de madera tallada que podría sentar a 12 personas fácilmente. Todo en esa casa hablaba de una vida que alguna vez fue próspera, de una familia que nunca existió, de sueños que nunca se cumplieron. Amelia eligió la habitación más pequeña del segundo piso para dormir. No quería perderse en los espacios vacíos de esa casa enorme. Necesitaba algo íntimo, algo que pudiera controlar. Por las noches, cuando el silencio se hacía más pesado, Amelia se quedaba despierta escuchando los sonidos de la casa. El crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas, y a veces, muy de vez en cuando, algo más. Pasos, o al menos eso le parecía. Venían de abajo, del sótano. La primera vez que los escuchó, se incorporó de golpe en la cama, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Pam, 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 como si alguien estuviera caminando despacio. Esperó en silencio, conteniendo la respiración, pero los pasos se detuvieron. Es solo la casa vieja acomodándose, se dijo a sí misma. Las casas viejas hacen ruido.
pero en el fondo no estaba tan segura. Una mañana, mientras barría el pasillo de la planta baja, notó la puerta del sótano. Estaba cerrada con un candado viejo. Recordó las palabras de don Mateo. No necesitas bajar ahí. No hay nada importante. ¿Por qué lo había dicho así? ¿Por qué mencionar el sótano si no había nada ahí? Amelia se acercó a la puerta y puso la mano sobre la madera fría. Sintió una vibración extraña. O tal vez solo fue su imaginación. Sacó el juego de llaves que don Mateo le había dado y buscó la más pequeña. La metió en el candado. Giró. El candado se abrió con un clic. Amelia lo quitó y dejó la mano sobre el picaporte. Su corazón latía rápido. ¿Debía bajar? ¿O debía seguir el consejo de don Mateo y dejarlo en paz? Finalmente decidió no abrirlo. Todavía no. Primero necesitaba terminar de limpiar el resto de la casa. El sótano podía esperar. Volvió a poner el candado y siguió con su trabajo. Pero esa noche, los pasos sonaron de nuevo. Más claros esta vez. Más insistentes. Como si alguien quisiera que ella bajara. Una semana después de mudarse, Amelia ya había explorado casi toda la casa. Casi. Excepto el sótano. Cada rincón tenía algo que contar. En el estudio del primer piso encontró una biblioteca enorme con libros antiguos en español, latín y hasta francés. Muchos estaban comidos por las polillas, pero otros se conservaban bien. Libros de filosofía, poesía, historia. Don Alejandro había sido un hombre culto. En una de las habitaciones del segundo piso encontró un baúl lleno de ropa antigua, trajes elegantes de hombre, sombreros, bastones con mangos de plata. Todo de muy buena calidad, pero pasado de moda, como si pertenecieran a otra época. En el ropero del cuarto principal encontró un vestido de mujer. Solo uno. Era hermoso, de seda azul cielo, con bordados delicados en el cuello y las mangas. Amelia lo sacó con cuidado y lo sostuvo frente a ella. Era de su talla. ¿De quién habría sido ese vestido? Don Mateo le había dicho que don Alejandro vivía solo, que nunca se había casado. Entonces, ¿por qué guardar un vestido de mujer en su ropero? Amelia lo volvió a colgar cuidadosamente, sintiendo que estaba tocando algo sagrado. Los días pasaban y Amelia comenzaba a sentirse menos extraña en esa casa. Era como si la casa misma la estuviera aceptando poco a poco. Los crujidos nocturnos ya no la asustaban tanto. Los pasos del sótano se habían vuelto parte de la rutina. Pero seguía sin bajar. Algo la detenía. No era miedo exactamente. Era más bien respeto. Como si ese espacio no fuera para ella. Como si necesitara ganarse el derecho de entrar ahí. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín que había empezado a rescatar de las hierbas malas, escuchó una voz detrás de ella. «Buenas tardes, muchacha». Amelia dio un brinco y volteó. Era una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido negro sencillo y un chal sobre los hombros. Sus ojos eran penetrantes, casi demasiado sabios. «Disculpe, no quise asustarla», dijo la mujer con una sonrisa amable. «Soy Olivia, vivo en la casa de al lado». Amelia dejó la regadera y se limpió las manos en el delantal. «Mucho gusto, yo soy Amelia. Ya sé quién eres», dijo Olivia, acercándose con pasos lentos pero firmes. «Todo el pueblo sabe que la casa de don Alejandro finalmente tiene dueña». «Ah, supongo que es noticia en un pueblo tan pequeño, más de lo que imaginas. Nadie pensó que alguien tendría el valor de quedarse aquí». Amelia frunció el ceño. «¿Por qué dicen que esta casa es rara? Yo he estado aquí una semana y no he visto nada malo». Olivia la miró con esos ojos penetrantes, como si estuviera evaluándola. «¿No has visto nada malo? ¿O simplemente no le tienes miedo a lo que ves?» Amelia tragó saliva. «No entiendo». «Los pasos en el sótano», dijo Olivia simplemente. «Los escuchas, ¿verdad?» El corazón de Amelia se aceleró. ¿Cómo podía saberlo? «Yo... sí, a veces. Pero supongo que es solo la casa acomodándose». Olivia sonrió tristemente. «No es la casa, muchacha. Es él». «¿Él? ¿Don Alejandro?»
Su recuerdo, su espíritu, si quieres llamarlo así, todavía está aquí, cuidando lo que dejó. Amelia sintió un escalofrío. ¿Usted cree en fantasmas? Yo creo en las cosas que no se terminan, en los amores que no mueren, en los secretos que esperan ser descubiertos. Olivia se acercó más, bajando la voz como si alguien más pudiera escuchar. Don Alejandro no era un hombre común y corriente, Amelia. Era un hombre con un corazón roto que cargó un secreto toda su vida. Y antes de morir, dejó algo aquí. Algo que estaba esperando a la persona correcta. ¿Qué cosa? Olivia negó con la cabeza. No es mi lugar decírtelo. Tienes que descubrirlo tú misma. Pero te daré un consejo. Cuando estés lista, baja al sótano. Y cuando lo hagas, no tengas miedo de buscar lo que no se ve a simple vista. Antes de que Amelia pudiera hacer más preguntas, Olivia se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa, dejándola ahí parada con 1000 preguntas sin respuesta. Esa noche, Amelia no pudo dormir. Las palabras de Olivia daban vueltas en su cabeza. Algo que estaba esperando a la persona correcta. Baja al sótano. Busca lo que no se ve a simple vista. ¿Qué significaba todo eso? A las 3 de la mañana, los pasos sonaron de nuevo. Pero esta vez, Amelia no sintió miedo. Sintió llamado, como si algo o alguien le estuviera diciendo, es hora. Se levantó de la cama, se puso un chal sobre los hombros y bajó las escaleras con una lámpara de aceite en la mano. Llegó hasta la puerta del sótano. Quitó el candado. Puso la mano sobre el picaporte. Respiró hondo y la abrió. Los días siguientes a ese primer encuentro con Olivia fueron diferentes. La anciana se convirtió en una presencia constante en la vida de Amelia. Cada tarde, sin falta, aparecía en la puerta con algo. Un plato de frijoles refritos todavía calientes, tortillas recién hechas, un trozo de pan dulce, un jarro de atole. No tienes que traerme comida, Olivia, le decía Amelia cada vez, aunque en el fondo estaba agradecida. Su dinero se estaba acabando y todavía no había encontrado trabajo en el pueblo. No es molestia, muchacha. Una mujer sola necesita quien la cuide, respondía Olivia, siempre con la misma sonrisa misteriosa. Pero Amelia sabía que no era solo amabilidad. Olivia estaba ahí por otra razón. La forma en que miraba la casa, la forma en que a veces se quedaba callada en medio de una conversación, como escuchando algo que Amelia no podía oír. Una tarde, mientras tomaban té en el pequeño jardín que Amelia había logrado rescatar, Olivia finalmente habló sobre don Alejandro. ¿Sabes? Yo conocí a don Alejandro desde que era niña, dijo, mirando la casa con nostalgia. Esta casa siempre estuvo aquí, grande y solitaria, incluso cuando él era joven. ¿Era de su familia? Sí. La construyó su abuelo, don Emiliano, cuando este pueblo apenas estaba formándose. Era una familia de comerciantes ricos, pero con el tiempo, todos fueron muriendo o yéndose. Cuando conocí a Alejandro, él ya era el último de su linaje. Amelia tomó un sorbo de té. Don Mateo me dijo que nunca se casó. Olivia sonrió tristemente. No en papel, pero su corazón estuvo casado toda su vida. ¿Qué quiere decir? Alejandro amó a una mujer desde que era joven, Isabel, la muchacha más bonita de San Miguel del Valle. Todos los hombres del pueblo la querían, pero ella solo tenía ojos para José, el mejor amigo de Alejandro. Amelia sintió una punzada en el pecho, una historia de amor no correspondido. Qué familiar le sonaba. ¿Y qué pasó? José e Isabel se casaron, y Alejandro, siendo el hombre honorable que era, nunca dijo nada. Nunca traicionó a su amigo. Pero el amor no desaparece solo porque uno quiera, ¿verdad? Olivia la miró directamente a los ojos. El amor verdadero se queda ahí, en silencio, esperando, sufriendo. Amelia bajó la mirada. Es cruel amar a alguien que no puedes tener. Sí, lo es, pero a veces es más cruel tener a alguien que nunca te amó de verdad. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Amelia. Olivia sabía. De alguna manera, esa anciana sabía por lo que ella había pasado. «¿Cómo se te ven los ojos, muchacha?», dijo Olivia suavemente.
esa mirada de quien fue traicionada, de quien lo perdió todo pero sigue de pie. Por eso estás aquí. Por eso don Alejandro te estaba esperando. Amelia sintió las lágrimas acumulándose. Yo no entiendo nada de esto, Olivia. ¿Por qué yo? ¿Por qué esta casa? ¿Qué se supone que debo hacer? Olivia puso su mano arrugada sobre la de Amelia. Solo tienes que estar lista para recibir lo que te corresponde. Y cuando lo estés, lo sabrás. Sigo sin entender. Lo entenderás. Pronto. Olivia se levantó para irse, pero antes de salir del jardín, volteó una última vez. ¿Ya bajaste al sótano? Amelia negó con la cabeza. Casi. Abrí la puerta la otra noche, pero no sé. Algo me detuvo. Es normal tener miedo, pero no es miedo a lo que vas a encontrar. Es miedo a lo que significa encontrarlo. No entiendo la diferencia. La entenderás cuando bajes. Y con eso, Olivia se fue. Amelia se quedó sentada ahí, viendo la casa enorme y misteriosa que ahora era suya. Los pasos en el sótano habían empezado a sonar todas las noches. Ya no eran ocasionales, eran constantes, insistentes, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, esperando, como si supiera que ella todavía no estaba lista, pero que pronto lo estaría. Esa noche, Amelia apenas durmió. Su mente no paraba de darle vueltas a las palabras de Olivia. Don Alejandro te estaba esperando. Estar lista para recibir lo que te corresponde. El amor verdadero se queda ahí, en silencio, esperando, sufriendo. ¿Qué tenía que ver ella con la historia de un hombre que murió hace años? ¿Y qué demonios había en ese sótano que todos mencionaban pero nadie explicaba? Al día siguiente, Amelia tomó una decisión. Era hora de dejar de tener miedo. Era hora de bajar. Antes de armarse de valor para bajar al sótano, Amelia decidió terminar de explorar el resto de la casa. Todavía quedaban rincones que no había revisado a fondo. El estudio del segundo piso, en particular, había captado su atención. Era una habitación hermosa con estanterías de piso a techo llenas de libros antiguos. Había un escritorio de madera tallada frente a la ventana, con un tintero seco y plumas que ya no servían. Amelia pasó la tarde limpiando el polvo de los libros, organizándolos por tamaño. Mientras lo hacía, se preguntaba cuántas horas habría pasado don Alejandro sentado en ese escritorio, leyendo, escribiendo, pensando. ¿En qué pensaba un hombre solo en una casa tan grande? ¿En qué pensaba alguien que amaba a una mujer que nunca podría ser suya? Mientras sacaba un libro particularmente grueso del estante, notó que pesaba diferente, como si tuviera algo adentro. Lo abrió, y su corazón se detuvo. Las páginas centrales habían sido vaciadas, creando un compartimento secreto. Y dentro de ese compartimento había un fajo de cartas atadas con un listón rojo desteñido por el tiempo. Con manos temblorosas, Amelia sacó las cartas y las llevó hasta el escritorio. Se sentó en la silla vieja que crujió bajo su peso y desató el listón cuidadosamente. La primera carta estaba escrita en tinta negra, con una caligrafía elegante y temblorosa. Mi amada Isabel. Amelia comenzó a leer. Mi amada Isabel, hoy fue tu boda. Te vi caminar hacia el altar del brazo de tu padre, tan hermosa con ese vestido blanco que parecías un ángel bajado del cielo. José estaba ahí esperándote, con esa sonrisa de hombre afortunado que sabe que está recibiendo el mejor regalo de su vida. Y yo estaba ahí también, parado entre los invitados, sonriendo, aplaudiendo, fingiendo una felicidad que me estaba matando por dentro. Nadie sabe que te amo. Nadie sabrá nunca, porque José es mi mejor amigo desde que éramos niños y yo jamás podría traicionarlo. Pero eso no hace que el dolor sea menor. Hoy murió una parte de mí, la parte que todavía tenía esperanza, la parte que soñaba con que tal vez, algún día, me mirarías de la misma forma en que miras a José. Pero sé que eso nunca pasará, y está bien. Si tú eres feliz, entonces una parte de mí también lo será. Solo quería escribir esto para sacar el dolor de mi pecho, para que existiera en algún lugar fuera de mí, aunque sea solo en este papel que nadie leerá jamás.
Te amaré en silencio hasta el día en que muera. Tuyo aunque nunca lo sepas. Alejandro Amelia sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Pobre Alejandro. Pobre hombre que tuvo que cargar ese amor en secreto toda su vida. Siguió leyendo la segunda carta. Mi amada Isabel, han pasado 5 años desde tu boda. José y tú tienen 3 hijos ahora. Los veo jugar en la plaza los domingos después de misa. Son hermosos, como tú. José me invita seguido a cenar a su casa. Me trata como un hermano. Confía en mí completamente. Y yo sigo manteniendo mi secreto, sonriendo, compartiendo su mesa, jugando con sus hijos. A veces me preguntas por qué nunca me he casado. Alejandro, eres un buen hombre. ¿Por qué sigues solo? Me dices con esa voz dulce que me parte el alma. Y yo siempre respondo lo mismo. No he encontrado a la mujer correcta. La verdad es que sí la encontré. Hace mucho tiempo. Pero ella no es mía ni nunca lo será. Mi negocio va bien. He acumulado bastante dinero. La gente del pueblo dice que soy rico. Pero ¿de qué sirve todo ese dinero si no tengo a nadie con quien compartirlo? Compré esta casa grande pensando que algún día tendría una familia. Ahora solo sirve para recordarme lo vacía que es mi vida. Tuyo, aunque nunca lo sepas, Alejandro. Había más cartas. Muchas más. Amelia las leyó todas, una por una, mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana. Cada carta era un pedazo del alma de Alejandro. Su dolor, su soledad, su amor inquebrantable. En una de las cartas, fechada 10 años después de la boda, Alejandro escribía: Mi amada Isabel, hoy supe que estás enferma. José vino a buscarme con lágrimas en los ojos. Dice que los médicos no saben qué tienes, que te estás debilitando día a día. Fui a visitarte. Estabas acostada en tu cama, tan pálida, tan frágil. Me sonreíste y dijiste: Alejandro, mi querido amigo, qué bueno que viniste. Amigo, esa palabra que he escuchado 1000 veces, pero que nunca deja de dolerme. Me tomaste la mano y me dijiste: si algo me pasa, cuida a José por mí. Prométemelo. Y yo lo prometí, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Cuida incluso cuando duele. Por favor, no te mueras, Isabel. Por favor, quédate. Aunque no sea para mí, quédate en este mundo, porque un mundo sin ti es un mundo sin luz. Tuyo, aunque nunca lo sepas. Alejandro, pero Isabel sí murió. En la siguiente carta, Alejandro describía el funeral. Su dolor era tan crudo, tan profundo, que Amelia tuvo que dejar de leer por un momento para limpiarse las lágrimas. Mi amada Isabel, te fuiste, y con una parte de mí se fue contigo. José está destrozado. Los niños no entienden por qué su mamá no despierta. Y yo estoy aquí, de pie frente a tu tumba, sintiendo que debería haber sido yo el que muriera en tu lugar. Nunca te dije que te amaba, nunca te robé un beso, nunca traicioné a José, pero ahora me arrepiento. No de haber sido honorable, sino de nunca haberte dicho la verdad, de nunca haberte dejado saber que existió alguien que te amó de una forma pura, sincera, sin esperar nada a cambio. Tal vez eso te hubiera hecho sonreír, tal vez te hubiera hecho sentir más amada, o tal vez solo te hubiera incomodado. Nunca lo sabré, pero ahora que te has ido, solo me queda este papel y estos recuerdos, y ambos me acompañarán hasta que llegue mi turno de reunirme contigo. Si es que el cielo nos permite estar juntos aunque sea un momento, te amaré por toda la eternidad, Alejandro. Las últimas cartas estaban fechadas años después. José también había muerto, de tristeza dicen algunos, de enfermedad dicen otros. Alejandro se había quedado completamente solo. En su última carta, escrita apenas unos meses antes de su muerte, Alejandro escribió algo que le heló la sangre a Amelia. Mi amada Isabel, soy viejo ahora, mi cuerpo está cansado, mis manos tiemblan tanto que apenas puedo escribir. He vivido una vida larga pero vacía. Construí una fortuna, pero ¿de qué sirve la riqueza sin amor? Nunca tuve hijos, nunca formé una familia. Todo este dinero, todo este oro que acumulé,
no tiene sentido, pero he tomado una decisión. No dejaré mi fortuna a parientes lejanos que ni siquiera me conocieron. No la entregaré a instituciones frías que solo verán números. La dejaré escondida, aquí, en esta casa, y confiaré en que la vida, el destino, o tal vez tú misma desde el cielo, guiará a la persona correcta hasta aquí. Alguien que esté roto, alguien que lo haya perdido todo, alguien que necesite una segunda oportunidad tanto como yo necesité una primera. Que mi oro encuentre a alguien que sepa lo que es el dolor, y que esa persona use esta fortuna para reconstruir lo que la vida destruyó. Ese será mi legado, no una casa vacía, sino una esperanza. Con todo mi amor eterno, Alejandro Amelia dejó caer la última carta sobre el escritorio. Sus manos temblaban, su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Ahora entendía todo: la casa barata, la condición extraña de vivir ahí 6 meses, las palabras de Olivia, los pasos en el sótano. Todo tenía sentido. Don Alejandro había escondido su fortuna en algún lugar de esta casa y había dejado instrucciones para que solo alguien desesperado, alguien roto, alguien que no tuviera nada que perder, pudiera encontrarla. Alguien como ella. Amelia se levantó de la silla con las piernas temblorosas. Miró hacia la puerta del estudio, miró hacia las escaleras que bajaban a la planta baja, y miró hacia la puerta del sótano que la había estado llamando todas estas noches. Era hora, ya no podía posponerlo más. Tenía que bajar, tenía que encontrar lo que Alejandro había dejado para ella. Era medianoche cuando Amelia finalmente tomó la lámpara de aceite y bajó las escaleras hacia la planta baja. La casa estaba en completo silencio. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Era como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando. Amelia llegó hasta la puerta del sótano. Sus manos temblaban mientras quitaba el candado y lo dejaba caer al suelo con un ruido metálico. Puso la mano sobre el picaporte de hierro frío. «Está bien», susurró al aire, como si alguien pudiera escucharla. «Estoy lista». Giró el picaporte. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El aire que salió del sótano era frío y húmedo, olía a tierra y a algo más, a tiempo, a secretos guardados. Amelia levantó la lámpara y comenzó a bajar, escalón por escalón. 1, 2, 3. Cada paso hacía eco en las paredes de piedra. 4, 5, 6. La luz de la lámpara apenas iluminaba unos metros adelante. 7, 8, 9. Finalmente llegó al fondo. El sótano era más grande de lo que esperaba. El techo era bajo, sostenido por vigas de madera antigua. El suelo era de tierra compactada. Había cajas apiladas contra las paredes, herramientas oxidadas colgando de ganchos, muebles rotos cubiertos de telarañas. Era un lugar olvidado, un lugar donde se guardaban las cosas que ya no servían, o eso parecía. Amelia caminó despacio, alumbrando cada rincón con la lámpara. Revisó las cajas. La mayoría contenían ropa vieja, papeles amarillentos, objetos sin valor. Revisó detrás de los muebles. Nada. Revisó el suelo, buscando alguna trampilla o señal de algo enterrado. Nada. Empezó a sentirse frustrada. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si las cartas de Alejandro eran solo los delirios de un hombre solitario? ¿Y si no había ninguna fortuna escondida? Estaba a punto de darse por vencida cuando la luz de su lámpara iluminó algo extraño al fondo del sótano. Una estantería pesada de madera, llena de frascos vacíos y latas oxidadas. Pero algo en esa estantería no encajaba. Estaba demasiado cerca de la pared, como si hubiera sido empujada ahí a propósito. Amelia se acercó y examinó la pared detrás de la estantería. El color era diferente. Los ladrillos tenían un tono más claro que el resto de las paredes, como si esa sección hubiera sido reconstruida. Su corazón empezó a latir más rápido. Dejó la lámpara en el suelo y empujó la estantería con todas sus fuerzas. Era pesada, muy pesada, pero poco a poco comenzó a moverse. Empujó más fuerte, gruñendo con el esfuerzo. Sus pies se resbalaban en la tierra suelta, pero siguió empujando. Finalmente,
La estantería se movió lo suficiente para revelar lo que había detrás: una pared de ladrillos. Pero no como las demás. Estos ladrillos estaban apilados de forma tosca, sin cemento entre ellos, como si alguien los hubiera colocado rápidamente, sin intención de que duraran para siempre, como si alguien quisiera que fueran encontrados. Amelia tocó los ladrillos con la mano temblorosa. Estaban sueltos. Jalá uno. Salió fácilmente. Jalá otro. Y otro. Sus manos se llenaron de polvo y tierra, pero siguió jalando ladrillos hasta que se abrió un hueco del tamaño de su cabeza. Levantó la lámpara y alumbró a través del hueco, y lo que vio le quitó el aliento. Detrás de la pared falsa había un compartimento secreto, y dentro de ese compartimento, apiladas cuidadosamente, había arcas de madera tallada. El corazón de Amelia latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Con manos temblorosas, siguió quitando ladrillos hasta que el hueco fue lo suficientemente grande para pasar. Se agachó y entró al compartimento secreto. Había 3 arcas grandes, varias cajas de metal y sacos de tela pesados. Amelia se arrodilló frente a la primera arca. Pasó los dedos por la madera tallada, sintiendo los diseños intrincados. Era hermosa, antigua, valiosa por sí misma. Levantó la tapa con cuidado, y lo que vio adentro hizo que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. Monedas de oro, cientos, tal vez miles, brillando bajo la luz temblorosa de la lámpara. Amelia metió la mano en el arca, sintiendo el peso frío del oro entre sus dedos. No podía ser real. Esto no podía estar pasando. Abrió la segunda arca. Joyas, collares de perlas, anillos con piedras preciosas, pulseras de oro y plata, broches antiguos incrustados de esmeraldas y rubíes. Cada pieza era una obra de arte. Cada pieza valía una fortuna. Amelia abrió la tercera arca con manos que ya no podían dejar de temblar. Documentos, títulos de propiedad, acciones de empresas, certificados de tierras, papeles que representaban más riqueza de la que ella podía siquiera comprender. Revisó las cajas de metal. Más monedas, más joyas, más documentos. Los sacos de tela contenían lingotes de plata. Y en medio de todo eso, envuelto en un paño de terciopelo rojo, encontró un diario, encuadernado en cuero negro con las iniciales AM, grabadas en la tapa. Alejandro Mendoza. Amelia lo tomó con reverencia y lo abrió. La primera página decía: para quien encuentre esto, si estás leyendo estas palabras, significa que eres la persona correcta. Significa que la vida te golpeó tan fuerte que aceptaste vivir en una casa que nadie quería. Significa que no tuviste miedo de los pasos en la noche. Significa que tuviste el coraje de bajar a este sótano y buscar lo que otros solo rumorean, pero nunca investigan. Esta fortuna es tuya ahora, no por suerte, no por casualidad, sino porque la mereciste, porque alguien que lo perdió todo pero sigue intentando, merece una segunda oportunidad. Úsala bien, úsala para reconstruir tu vida, y si puedes, úsala también para ayudar a otros que estén rotos como tú una vez estuviste. Que mi dolor se convierta en tu esperanza. Que mi soledad se convierta en tu segunda oportunidad. Que mi amor no correspondido se convierta en tu nueva vida. Con toda la bendición que un viejo muerto puede dar, Alejandro Mendoza. Amelia cerró el diario y lo abrazó contra su pecho. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando la tela de su vestido. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no había sentido en meses. Esperanza. Después de tanto tiempo perdida en la oscuridad, finalmente había encontrado luz. No porque la hubiera buscado, sino porque alguien, desde más allá de la muerte, le había extendido la mano. Un hombre que nunca conoció, un hombre que entendió su dolor sin necesidad de conocerla, un hombre que decidió que su fortuna no debía quedarse enterrada con él, sino convertirse en la salvación de alguien más. Amelia se quedó ahí, arrodillada en ese compartimento secreto, rodeada de oro y joyas, pero sintiendo que lo más valioso no era la riqueza material, era el mensaje detrás de ella.
era saber que alguien, en algún momento, había pensado en ella, en la mujer rota que llegaría después, en la persona que necesitaría exactamente esto. Era saber que su dolor no era el final, era solo el comienzo. Gracias, don Alejandro, susurró al aire. Gracias por esperarme. Y en el silencio del sótano, casi podría jurar que escuchó una voz respondiendo: de nada, muchacha. Ahora ve y vive la vida que yo nunca pude tener. Mira, si esta historia te está tocando el corazón como sé que lo está haciendo, necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita. En serio, hazlo ahorita, porque lo que viene después de este momento va a ser todavía más emocionante y no te vas a querer perder cómo Amelia transforma su vida con esta fortuna. Dale al botoncito rojo, activa las notificaciones y quédate hasta el final, porque te prometo que el desenlace de esta historia va a dejarte con un nudo en la garganta y una sonrisa en el rostro al mismo tiempo. No te vayas, ¿va? Porque apenas estamos llegando a lo mejor. Amelia pasó toda la noche en el sótano, leyendo el diario de don Alejandro. No era solo una lista de sus posesiones o instrucciones sobre cómo manejar la fortuna. Era su vida entera escrita en esas páginas. Cada página contaba una historia, de cómo había construido su imperio comercial desde cero, de cómo había ahorrado cada centavo, de cómo había invertido sabiamente, de cómo había adquirido propiedades, acciones, tierras. Pero entre cada logro financiero había párrafos enteros sobre Isabel. Hoy vi a Isabel en el mercado. Llevaba un vestido amarillo que hacía brillar su piel morena. Me saludó con esa sonrisa que me parte el alma. José estaba con ella, cargando sus bolsas. Se veían tan felices. Y yo fingí que también lo estaba. Hoy compré un terreno en el norte del estado. Dicen que vale mucho. Pero cuando llegué a casa y abrí la botella de vino para celebrar, me di cuenta de que no tenía con quién brindar. El dinero no sabe a nada cuando se bebe solo. Isabel tuvo otro hijo, el cuarto. José vino a decírmelo con lágrimas de felicidad. Me pidió que fuera el padrino. Dije que sí, porque eso es lo que hacen los amigos, aunque por dentro me estoy muriendo de a poquito cada día. Alejandro había sido meticuloso en documentar todo. Cada propiedad tenía su escritura correspondiente dentro de las arcas. Cada acción tenía su certificado. Cada moneda había sido contada y registrada. Al final del diario, había una lista completa de todo lo que contenía el escondite. 2.847 monedas de oro, 156 monedas de plata, 89 lingotes de plata pura, joyas valoradas en... Aquí había un número tan alto que Amelia tuvo que leerlo 3 veces. 14 escrituras de propiedades en diferentes estados. Acciones de 7 empresas importantes. Certificados de depósito en 2 bancos. La suma total era inconcebible. Amelia no era rica, era extraordinariamente rica. Con esa fortuna podría vivir el resto de su vida sin trabajar un solo día. Podría viajar por el mundo. Podría comprar cualquier cosa que quisiera. Podría vengarse de Ernesto y Dalva si quisiera, comprando el pueblo entero y echándolos. Pero mientras leía las últimas páginas del diario, algo dentro de ella cambió. Alejandro escribió: tuve todo el dinero del mundo y no me hizo feliz. Porque la felicidad no se compra con oro, se construye con amor, con propósito, con significado. Por eso te pido, quien quiera que seas, que uses esta fortuna no solo para ti. Úsala para algo más grande. Ayuda a otros. Sé la persona que yo debía haber sido, pero no tuve el valor de ser. No dejes que este oro se vuelva tu prisión como fue la mía. Hazlo valer por algo. Amelia cerró el diario y se quedó sentada ahí, en el silencio del sótano, pensando en quién había sido, pensando en quién era ahora, y pensando en quién quería convertirse. Cuando finalmente subió del sótano, ya había amanecido. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando la casa con tonos dorados. Amelia se lavó la cara, se cambió de ropa y salió al jardín. Olivia estaba ahí, como si hubiera estado esperándola. ¿Lo encontraste? No fue una pregunta.
Fue una afirmación. Sí, respondió Amelia simplemente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Amelia miró la casa. Su casa. La casa que había sido de un hombre solitario y ahora era de una mujer que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Voy a hacer algo que valga la pena. Olivia sonrió. Esa es la respuesta correcta. Durante los siguientes días, Amelia leyó y releyó el diario de Alejandro obsesivamente. Cada página revelaba más sobre el hombre que había sido. No era solo un comerciante rico, era un filósofo, un soñador, un romántico atrapado en las circunstancias equivocadas. En una de las entradas más conmovedoras, Alejandro escribió: «Hoy cumplí 50 años, medio siglo de vida, y me pregunto, ¿qué he hecho con todo este tiempo? He acumulado riqueza, sí. He ganado el respeto del pueblo, sí. Pero nunca he besado a la mujer que amo. Nunca he sentido la risa de mis propios hijos. Nunca he tenido a alguien esperándome en casa con una sonrisa genuina. Esta casa grande está vacía, como mi vida. Y me doy cuenta ahora, demasiado tarde, que el éxito sin amor no es éxito en absoluto. Es solo ruido». Amelia entendía ese sentimiento más de lo que hubiera querido. Ella también había tenido una vida que parecía completa desde afuera. Un esposo, un trabajo, una familia. Pero por dentro estaba vacía, porque nada de eso era real. Ernesto nunca la amó de verdad. Su familia nunca la valoró realmente. Su trabajo era solo una forma de pasar el tiempo. Ahora, con toda esta riqueza, podría construir algo diferente, algo real, algo que importara. En otra entrada, Alejandro describía el día que Isabel murió. «La enterramos hoy bajo el sol de agosto. El cielo estaba despejado, como si Dios se hubiera olvidado de que estábamos en duelo. José no paraba de llorar. Los niños tampoco entendían, y yo estaba ahí, de pie junto a la tumba, sintiendo que estaban enterrando mi corazón junto con ella. Nadie sabía por qué lloraba tanto. Pensaban que era porque éramos buenos amigos. Y lo éramos. Pero mi dolor era diferente. Era el dolor de saber que nunca tendría otra oportunidad, que pasé toda mi vida esperando un momento que nunca llegaría, que morí en vida el día que la vi casarse con otro, y que ahora ella se había ido para siempre, sin saber nunca la verdad». Las lágrimas de Amelia caían sobre las páginas amarillentas mientras leía. Pobre Alejandro. Había vivido una vida entera, guardando un secreto que lo carcomió por dentro, pero al menos, al final, había encontrado una forma de darle significado a su dolor, convirtiendo su fortuna en esperanza para alguien más. En las últimas páginas del diario, escritas con una caligrafía cada vez más temblorosa por la edad, Alejandro escribió su última voluntad: «Estoy muriendo. Lo sé. Lo siento en los huesos, en el cansancio que nunca se va, en la forma en que mi cuerpo ya no responde como antes. Don Mateo vendrá mañana para arreglar los papeles finales. Le he dado instrucciones muy específicas. La casa debe venderse barata, tan barata que solo alguien desesperado la aceptaría. Esa persona debe vivir aquí 6 meses, porque en 6 meses, el dolor inicial de lo que sea que haya perdido comenzará a transformarse y estará lista para encontrar esto. Don Mateo no sabe sobre el escondite. Solo Olivia lo sabe. Ella es la única en quien confío. Mi sobrina, la única que me entendió. Le he pedido que observe, que cuide a la persona que llegue, que la guíe sin revelar el secreto, porque el secreto debe ser encontrado, no regalado. Quien lo encuentre debe haber tenido el coraje de bajar al sótano a pesar de los rumores. Debe haber tenido la curiosidad de buscar más allá de lo obvio. Debe haber tenido la humildad de aceptar ayuda de una desconocida. Esas cualidades, coraje, curiosidad, humildad, son las que construyen vidas extraordinarias. Y quien quiera que tenga esas cualidades merece esta fortuna más que cualquier pariente codicioso que solo me buscaría por interés. Que Dios bendiga a esa persona. Que mi dolor se convierta en su alegría. Que mi soledad se convierta en su compañía. Que mi amor no correspondido se convierta en su amor propio. Esta
Es mi última voluntad, mi último acto de amor, no hacia Isabel, que ya no está, sino hacia la humanidad, hacia alguien que necesite creer que las segundas oportunidades existen. Hacia ti, quien quiera que seas. Gracias por encontrarme. Gracias por darle sentido a mi vida, incluso después de mi muerte. Vive bien, ama bien, y si puedes, ayuda a alguien más como yo te ayudé a ti. Así el ciclo continúa. Así el amor nunca muere realmente. Adiós, amiga desconocida, y bienvenida a tu nueva vida. Con todo mi cariño desde el más allá, Alejandro Mendoza, 15 de diciembre de 1963. Amelia cerró el diario y lo apretó contra su pecho, sollozando. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de amor por un hombre que nunca conoció pero que le había dado todo. Ahora entendía todo. Los pasos en el sótano no eran para asustarla, eran para guiarla. La condición de 6 meses no era para retenerla prisionera, era para darle tiempo de sanar. El precio ridículo de la casa no era porque nadie la quisiera, era porque estaba destinada para alguien específico, para ella, para Amelia, la mujer que lo perdió todo, la mujer que fue traicionada, la mujer que necesitaba desesperadamente una razón para seguir adelante, y Alejandro, desde más allá de la tumba, le había dado exactamente eso. Una fortuna, sí, pero más importante que eso, una razón para creer en el destino de nuevo, una razón para creer que el dolor tiene propósito, una razón para creer que las cosas malas nos pasan para llevarnos a las cosas buenas. Esa noche, Amelia no pudo dormir. Se quedó sentada en el estudio, con el diario de Alejandro en su regazo, mirando por la ventana hacia el pueblo dormido. Por primera vez en meses, no sintió el peso de la traición en su pecho. Por primera vez, pudo pensar en Ernesto y Dalva, sin sentir ese dolor punzante que la paralizaba. Y se dio cuenta de algo profundo. Si Ernesto no la hubiera traicionado, ella nunca habría dejado su pueblo. Si Dalva no la hubiera apuñalado por la espalda, ella nunca habría tenido el valor de empezar desde cero. Si su familia no la hubiera abandonado, ella nunca habría tomado ese autobús hasta San Miguel del Valle. Y si nada de eso hubiera pasado, ella nunca habría encontrado esta casa. Nunca habría encontrado la fortuna de Alejandro. Nunca habría leído sus cartas y su diario. Nunca habría entendido que el dolor puede transformarse en propósito. Las cosas que más le dolieron fueron exactamente las que la trajeron hasta aquí, hasta este momento, hasta esta revelación. Era como si todo hubiera sido orquestado por una fuerza mayor, como si el universo hubiera estado empujándola, aunque dolorosamente, hacia su verdadero destino. Amelia bajó las escaleras y caminó hasta el sótano. Ya no le daba miedo. Ahora era su lugar favorito de la casa. Se sentó en el suelo de tierra, rodeada por las arcas abiertas que brillaban bajo la luz de la lámpara. Alejandro, dijo en voz alta, sabiendo que probablemente nadie la escuchaba pero sin importarle. Yo también tuve un amor que no me correspondió, solo que el mío era diferente. Yo amé a alguien que prometió amarme de vuelta, pero me mintió. Su voz se quebró, pero continuó. Ernesto me juró amor eterno frente al altar. Me prometió que estaríamos juntos siempre. Y yo le creí. Fui tan tonta de creerle. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Pero ahora entiendo. Él no me amaba de verdad. Tal vez nunca lo hizo. Y quedarme con él hubiera sido desperdiciar mi vida con alguien que no me merecía. Amelia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que gracias, don Alejandro. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no es el que recibimos. Es el que damos sin esperar nada a cambio. El amor como el que tuviste por Isabel. Puro, silencioso, incondicional. Se quedó ahí sentada por largo rato, sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. Finalmente levantó y regresó arriba. Olivia la estaba esperando en el jardín, como siempre parecía saber cuándo era necesario aparecer. «¿Estás bien, muchacha?». Amelia asintió, con una sonrisa genuina en sus labios.
Sí, Olivia. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Entonces estás lista para lo que sigue. ¿Y qué sigue? Olivia tomó sus manos con ternura. Ahora decides qué tipo de persona quieres ser con toda esa riqueza. Amelia ya lo había decidido. Lo supo desde el momento en que terminó de leer el diario. Quiero ser como él. Quiero que mi dolor se convierta en esperanza para otros. Olivia sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que dirías eso. Por eso eres la persona correcta. Al día siguiente, Olivia invitó a Amelia a tomar té en su casa. Era una casita pequeña pero acogedora, llena de fotografías antiguas y muebles gastados por el tiempo. Olía a canela y madera vieja. Se sentaron en la pequeña sala, con tazas de barro llenas de té de manzanilla. Tengo que contarte la verdad completa, empezó Olivia con voz seria. Creo que mereces saberlo todo. Amelia la miró con atención. Yo no soy solo una vecina que casualmente vive al lado, Amelia. Soy la sobrina de don Alejandro, la única familia que tuvo cerca en sus últimos años. Amelia asintió. Ya lo había leído en el diario. Mi tío era un hombre extraordinario, continuó Olivia, pero también era un hombre muy triste. Toda su vida la pasó amando a una mujer que no era suya, y cuando ella murió, algo en él murió también. Olivia tomó un sorbo de su té antes de continuar. Los últimos años de su vida los pasó preparando esto: el escondite, los documentos, las instrucciones para don Mateo. Todo fue planeado meticulosamente. ¿Por qué?, preguntó Amelia. ¿Por qué hacer todo esto para un desconocido? Porque mi tío creía en algo muy simple pero poderoso. Creía que el dolor nos conecta a todos, que alguien que ha sufrido de verdad reconoce el sufrimiento en otros, y que solo alguien que ha estado roto puede valorar verdaderamente una segunda oportunidad. Olivia dejó su taza sobre la mesa. Pasamos años esperando, don Mateo y yo. Mucha gente vino a ver la casa después de que mi tío murió, pero todos se iban por las mismas razones equivocadas. Algunos decían que estaba embrujada, otros que era demasiado vieja, otros simplemente no confiaban en un precio tan bajo. ¿Esos rumores eran verdad?, preguntó Amelia. ¿La casa está realmente...? Olivia sonrió misteriosamente. Los pasos que escuchabas, Amelia, tal vez eran la casa, tal vez era mi tío, o tal vez era tu propia intuición guiándote hacia donde necesitabas ir. ¿Importa realmente? Amelia tuvo que admitir que no. Cuando don Mateo me describió a la mujer que había llegado preguntando por la casa, supe inmediatamente que eras tú, dijo Olivia, apretando la mano de Amelia. Una mujer joven, pero con ojos viejos, delgada y cansada, pero aún con dignidad, sin dinero, sin familia, pero con suficiente coraje para empezar de nuevo en un lugar desconocido. ¿Cómo sabías que encontraría el escondite? Porque mi tío diseñó todo el sistema para que solo la persona correcta pudiera encontrarlo. Tenías que aceptar vivir en una casa que nadie quería. Tenías que tener el coraje de quedarte a pesar de los rumores. Tenías que tener la curiosidad de explorar. Y tenías que tener la valentía de bajar al sótano, incluso cuando todo te decía que no lo hicieras. Olivia miró a Amelia con ojos brillantes. Esas cualidades, coraje, persistencia, curiosidad, valentía, son las que separan a las personas que simplemente sobreviven de las que realmente viven. Mi tío lo sabía, y dejó su fortuna no para el más fuerte, ni para el más listo, sino para el más valiente. Amelia sintió un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debo hacer? Lo que tu corazón te diga, muchacha. Pero te daré el mismo consejo que mi tío le daría. Usa esta riqueza para crear algo que perdure. No solo para ti, sino para otros. Ya sé qué voy a hacer, dijo Amelia con determinación. Voy a convertir esta casa en algo más que un lugar donde vivir. Voy a convertirla en un lugar donde otros puedan sanar, como yo estoy sanando. Olivia sonrió ampliamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Sabía que dirías eso. Mi tío estaría tan orgulloso. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Amelia contrató trabajadores del pueblo para restaurar la casa completamente. Repararon el techo, pintaron las paredes,
Restauraron los pisos de madera, arreglaron las ventanas. El jardín fue transformado en un oasis de flores y árboles frutales. Pero no se detuvo ahí. Usando parte de la fortuna de Alejandro, Amelia convirtió las 3 habitaciones de la planta baja en aulas. Compró pizarrones, libros, escritorios pequeños para niños. Abrió una escuela comunitaria gratuita. Los niños del pueblo, especialmente los más pobres que no podían pagar la escuela regular, comenzaron a llegar. Amelia les enseñaba a leer, escribir, hacer cuentas. Pero más que eso, les enseñaba que el conocimiento era la verdadera riqueza. En las habitaciones del segundo piso, creó un refugio para mujeres como ella, mujeres que habían sido traicionadas, abandonadas, maltratadas, mujeres que necesitaban un lugar seguro para sanar. Llegaron de todas partes. Algunas solo se quedaban unas semanas, otras meses, pero todas se iban transformadas, con más fuerza, con más esperanza, con un plan para sus vidas. Amelia usó más dinero para abrir un taller de costura en el pueblo. Empleó a 20 mujeres que no tenían trabajo. Les pagaba bien, les enseñaba el oficio y les daba dignidad. También compró un terreno grande a las afueras del pueblo y empezó una granja comunitaria. Los hombres sin empleo encontraron trabajo ahí. Las familias pobres recibían comida gratis. San Miguel del Valle, el pueblito olvidado que estaba muriendo lentamente, comenzó a revivir. Había risas en las calles. Había esperanza en los ojos de la gente. Había futuro, donde antes solo había resignación. Y todo gracias a una mujer traicionada que encontró una fortuna escondida en un sótano. Todo gracias a un hombre solitario que decidió que su dolor debía servir para algo bueno. Don Mateo venía seguido a visitar. Ya muy viejo y con bastón, caminaba por la casa transformada con lágrimas en los ojos. Esto es exactamente lo que Alejandro soñaba, le decía a Amelia. Eres su legado viviente. Olivia se había convertido en algo más que una vecina. Era como la abuela que Amelia nunca tuvo. Le ayudaba con los niños, cocinaba para las mujeres refugiadas, contaba historias de Alejandro que hacían sentir como si él todavía estuviera ahí, guiándolas. Una tarde, mientras Amelia enseñaba a un grupo de niños en el jardín, escuchó ruido en la entrada. Era Remedios, su antigua compañera que le había prestado el cuartito cuando no tenía dónde ir. Pero no venía sola. Traía a 3 mujeres más, todas con la misma mirada perdida que Amelia había tenido meses atrás. Amelia, dijo Remedios con voz temblorosa, me enteré de lo que estás haciendo aquí. Estas mujeres también necesitan ayuda. Amelia las miró. Vio su propio reflejo en cada una de ellas. El dolor, la vergüenza, la desesperación. Todas son bienvenidas, dijo simplemente. Aquí hay espacio para todas. Y así, poco a poco, la casa se llenó de vida. Ya no era la casa vacía de un hombre solitario. Era un hogar para los que no tenían hogar. Era una escuela para los que no podían estudiar. Era un refugio para los que no tenían refugio. Era esperanza hecha estructura. Era amor hecho acción. Era el legado de Alejandro Mendoza cumplido más allá de sus sueños más salvajes. 6 meses después de encontrar la fortuna, Amelia estaba en el jardín de la casa. Era una tarde de domingo. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. La casa, ahora completamente restaurada y llena de vida, brillaba bajo esa luz cálida. Amelia llevaba puesto un vestido sencillo de algodón azul claro. Su cabello, que había estado opaco y sin vida cuando llegó, ahora brillaba y estaba recogido en una trenza. Su rostro, que había estado demacrado, ahora tenía color. Sus ojos, que habían estado muertos, ahora brillaban con propósito. Había recuperado el peso que había perdido. Pero más importante que eso, había recuperado su alma. En el jardín, los niños de la escuela jugaban a las escondidas entre los árboles. Sus risas llenaban el aire. En el portal, 3 mujeres del refugio tomaban refri fresco, platicando tranquilamente, sonriendo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Olivia regaba las flores,
cantando una canción antigua en voz baja. Don Mateo dormitaba en una silla bajo la sombra de un árbol grande. Todo era paz, todo era armonía, todo era exactamente como debía ser. Amelia caminó hasta donde había un pequeño altar que había construido en una esquina del jardín. Sobre el altar había una fotografía de don Alejandro que Olivia le había dado. Era un hombre de rostro serio, pero con ojos amables. Usaba traje y corbata de otra época. Se veía digno, pero también profundamente triste. Amelia tocó la fotografía suavemente. Alejandro, susurró, no sé si puedes escucharme desde donde estés, pero quiero que sepas algo. Una brisa suave movió las hojas de los árboles. Encontraste la forma perfecta de darle significado a tu dolor. Convertiste tu soledad en mi salvación. Y yo voy a asegurarme de que tu legado nunca muera. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Si Ernesto no me hubiera traicionado, nunca habría llegado aquí. Si Dalva no me hubiera apuñalado por la espalda, nunca habría encontrado tu fortuna. Si mi familia no me hubiera abandonado, nunca habría descubierto que soy más fuerte de lo que creía. Amelia sonrió a través de las lágrimas. Así que gracias. Gracias por esperarme. Gracias por creer que alguien como yo merecía una segunda oportunidad. Y gracias por enseñarme que el dolor no es el final, es solo el comienzo de algo mejor. Dejó una flor fresca sobre el altar y se dio la vuelta. Caminó de regreso hacia la casa, pero se detuvo a medio camino para mirar todo lo que había construido. La casa ya no era un lugar de tristeza, era un lugar de esperanza. Los niños ya no estaban condenados a la ignorancia, tenían educación. Las mujeres ya no estaban atrapadas en situaciones abusivas, tenían opciones. El pueblo ya no estaba muriendo, estaba reviviendo. Y ella, Amelia, ya no era la mujer rota que había llegado hace meses con una maleta pequeña y el corazón destrozado. Era una mujer renovada, con propósito, con dirección, con amor propio. Había aprendido la lección más importante de su vida, que a veces la vida nos quita todo para darnos exactamente lo que siempre necesitamos, pero nunca supimos pedir. Que las traiciones más dolorosas son a veces las bendiciones más disfrazadas. Que el amor verdadero no es el que recibimos, sino el que damos. Y que la mayor fortuna no se mide en oro o joyas, sino en las vidas que tocamos y las personas que nos convertimos en el proceso. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, la misma que había parecido tan vacía y fría cuando llegó, Amelia se sintió completa por primera vez en su vida. No porque tuviera dinero, no porque tuviera una casa grande, sino porque finalmente entendía su propósito. Y ese propósito no tenía nada que ver con Ernesto o Dalva o su familia que la había rechazado. Tenía que ver con ella, con su capacidad de transformar el dolor en esperanza, con su capacidad de tomar algo roto y convertirlo en algo hermoso. Cerró los ojos con una sonrisa en los labios y por primera vez en meses durmió profundamente, sin pesadillas, sin dolor, solo paz. La paz de saber que había encontrado exactamente el lugar donde siempre debió estar. Oye, si llegaste hasta aquí, significa que esta historia realmente te tocó el corazón. Y quiero pedirte una cosa más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque historias como esta, que te hacen sentir, que te enseñan algo, que te recuerdan que siempre hay esperanza, son las que compartimos aquí. Déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez sentiste que perdiste todo, pero después te diste cuenta de que era necesario para encontrar algo mejor? Quiero leerte. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que las segundas oportunidades existen, que el dolor no es para siempre, que incluso en los momentos más oscuros hay luz esperando al final del camino. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho.